el capítulo anterior, pues Salomón ejecuta todos los juicios y sentencias sobre aquellos que David había aconsejado, todos los problemas heredados de David, digámoslo así, lo que recibió Salomón, aquello que podía generarle a Salomón problemas, y David le aconsejó: tú sabiamente tratarás con cada uno. Y así pasó. En el tiempo lo que pasó es que el Señor le permitió hacer ese juicio sobre cada uno de estas personas que representaban un peligro para el reinado de Salomón. Eso representa, como ya lo vimos, pues cómo el Señor va juzgando cada una de estas cosas en nuestra vida, porque el reinado del Señor Jesús, que es el reinado que va a representar Salomón, porque Salomón es un tipo del reinado de Jesucristo, es un tipo del reinado de la sabiduría, es un tipo del reinado en riqueza, es un tipo del reinado del reino en plenitud. Eso es lo que representa el reinado de Salomón. Entonces ya vimos que nada de eso. El sacerdocio infiel no puede trabajar o operar en el reinado del Señor. No puede. Tenía que ser destituido. El general que tenía ambiciones propias tuvo que también ser eliminado. El hermano que tenía pretensiones de reinar, que representa obviamente ese reinado de la carne que compite con el espíritu, también tenía que ser eliminado. Y por último, Simei, que va a representar rezagos del viejo hombre, porque Simei era familiar, pariente de Saúl, pues también tiene que morir. O sea, nada de esto puede heredar el reino. Y eso fue lo que Salomón juzgó. Ahora, sin enemigos, pues ahora sí empezamos a ver el reinado de Salomón en pleno. De aquí en adelante vamos a ver ya a Salomón actuando como rey. Digamos que hasta aquí tenía todavía inferencia del reinado de David en estas situaciones de gobierno, pero de aquí en adelante va a ser Salomón el que aparece como gobernando el reino, gobernando Israel. Y vamos a ver entonces a Salomón ya como rey. Salomón es de esos personajes que no es tan carismático como David, más bien es de esos personajes como odiados o que, o que generan eh, cierto rechazo, ¿no? Cuando uno ve a Salomón con todo lo que recibió y al final de sus días, pues la infidelidad de Salomón, pues es algo que uno no entiende. Pero como todo en la escritura está para nuestro aprendizaje, vamos a aprender de la vida de Salomón. Muchísimo vamos a aprender de él. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Ubiquémonos en segundo libro primer libro de Reyes, capítulo 3. Angelita, ¿quieres cerrar tu micro? Qué pena, inmediatamente. Bueno, gracias. Vamos a leer, comenzamos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Esa primera parte, vamos a analizarla. Creo que tiene mucho que ver para los hermanos que estuvimos ayer. Vamos a ver cómo se complementa con lo que escuchamos y vamos a tratarlo con los hermanos porque tiene que ver con la oración. El tema que de pronto hemos estado tratando últimamente, el tema de la oración. Tanto los hermanos de Ecuador como nosotros hemos estado en este tema de la oración en este tiempo. Entonces vamos a ver cómo aquí vamos a hablar un poco de ese tema de la oración. Vamos a leer, entonces por ahí está Anita, si nos ayuda con la lectura desde el versículo 1 al 15. Buenos días, hermanos. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón
porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Amén. ¿Qué dice Angelita? Una sola pregunta, porque esto me pareció sumamente interesante cuando lo leí. Y es para que me la respondas pues después. Ellos tenían prohibido por la ley casarse con personas que no fuesen de su misma sangre. ¿Y qué es lo primero que hace Salomón, incluso antes de pedir sabiduría? Casarse con la hija de Faraón. Entonces yo quería preguntar, y eso me lo responderás luego, Martica, si eso también fue uno de las razones por las cuales Salomón pues va a terminar como termina al final, porque hay una influencia grande de todos esos ídolos también en su vida sin que él se hubiese dado cuenta. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias, Martica. Sí, ok. Gracias, Angelita. Gracias, Anita. Sí, fíjense que no es coincidencia, o más bien la escritura es tan maravillosa que coloca fíjense, comienza el reinado de Salomón, digámoslo así, porque de este capítulo 3 vamos a ver en pleno el reinado de Salomón. Y lo primero que hace la escritura es decirnos eso. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Imagínense eso. Ellos tenían, sí, prohibido por la ley. Digamos que no había un mandamiento explícito con respecto a esto, pero si nosotros vamos a Deuteronomio 7, para que recordemos una advertencia que sí les hace Moisés. En el capítulo 7, versículos 3 y 4, él les hace una advertencia. Dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto.
Vamos a leer el 2 para que podamos entender el contexto en lo que está hablando Moisés. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado. Está hablando de cuando ellos entraren a la tierra prometida y cuando ellas hayan conquistado pues la tierra. Esto es una advertencia que les hace Moisés. Dice, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia. O sea que esto es una advertencia que Moisés sí le había hecho a ellos con respecto a emparentar con las naciones vecinas. Dice, no harás su hija a ellos ni tomarás hijas de ellos para tus hijos. O sea, no tenían que hacer esa emparentarse, porque lo que dice Angelita es cierto, pues esto iba a ser problema por cuanto les iban a llevar a la idolatría. Y obviamente esto es lo que pasa en la vida de Salomón. Cuando vemos este primer versículo, es como una premonición de lo que va a ser el reinado de Salomón. Salomón se casa con la hija de Faraón, que es el rey de Egipto. Imagínense eso. Faraón que tipifica ese rey, el rey del mundo, o sea, de todo el sistema del mundo, pues Salomón va a ser un parentesco con Faraón a través de casarse con su hija. En la antigüedad pues se hacía esto, los reinos hacían esto, creo que todavía se hace en estas monarquías, para tener alianzas que consoliden un reinado, y en el caso de Salomón pues seguramente él quería tener paz y no quería tener conflicto con Egipto y quiso asegurarse de esta manera, pues si yo me caso con la hija de Faraón, no voy a tener conflicto con él. Y de esa misma manera hizo Salomón con todas las naciones vecinas. Él tomó mujeres de Moab, tomó mujeres de Amón, tomó mujeres de todos estos pueblos vecinos, y al final, pues obviamente que eso lo vamos a ver después, estas mujeres llevaron a Salomón sí a la idolatría, porque vamos a ver que Salomón amó a estas mujeres. Entonces, por aquí estamos viendo que el reinado de Salomón comienza con una decisión de él, una decisión, mala decisión, una decisión de pronto por su juventud y su falta de destreza en la guerra, pues lo lleva a tomar esta decisión de hacer esta alianza. Como él va a decir más adelante al Señor, yo no sé entrar ni salir, o sea, salir ni entrar, o sea, él no sabía cómo sacar el pueblo a la guerra ni sabía qué hacer con el pueblo, porque él había sido un hombre de casa, o sea, él no había sido un guerrero como David, y seguramente el temor de Salomón sí lo llevó a hacer estas alianzas. Ahora bien, Salomón en sus inicios, vamos a ver a un hombre que sí ama a Dios. Él sí ama a Dios y lo vamos a ver representado en todos esos sacrificios que él hace. Esta no era la primera esposa de Salomón. Salomón ya tenía otra esposa, por lo menos. Hay un dato en la escritura. Fíjense que cuando dice la escritura que comenzó a gobernar su hijo Roboam, Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Y el reinado de Salomón duró 40 años, o sea que podemos deducir que él tenía 20 años cuando comenzó a reinar, o sea que Salomón murió de 60 años. Y su hijo cuando comenzó a reinar tenía 41. O sea que cuando nació Roboam, es probable que Salomón apenas tuviese 19 años, o sea que ya tenía una esposa. Y esta esposa que él está consiguiendo acá, la hija del faraón, pues llegó ya cuando Salomón era rey. Entonces él ya tenía esposas, pero él fue llenándose de esposas, ¿no? Y las mujeres pues lo llevaron a pecar. Esto es tan grave. Vamos a ver la historia, una historia que hace alusión a este evento de Salomón. Está en el libro de Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 13 y vamos a leer algo allí, porque cuando Nehemías, recuerden que Nehemías era el copero del rey, que regresa a Jerusalén
porque él tiene una carga, porque la ciudad está destruida, el templo está destruido. Y el Señor usa a Nehemías para comenzar a reedificar Jerusalén y a reedificar el templo. Y Nehemías cuando regresa encuentra algo terrible, y es que los que se habían quedado, porque recordemos que cuando Babilonia se lleva cautivo a Judá, ellos se llevan la gente como más prestigiosa, se llevan los príncipes, se llevan gente como más prestigiosa, pero van dejando allí en esta tierra, van dejando la gente más pobre, los dejaron. Pero cuando Nehemías regresa, encuentra algo que pasó allí. Y en el versículo 22, vamos a leer, dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les dije, jurad diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sabatat, Horanita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de esto, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Entonces estamos viendo, mis amados, aquí, cómo en el celo de Nehemías, cuando él regresa, encontró esto, encontró que el pueblo estaba completamente mezclado, se habían casado, habían tomado hijas de estos pueblos moabitas y amonitas y tenían ya hijos que ni siquiera hablaban ya el propio idioma. Y fíjense la reacción de Nehemías, ¿no? O sea, peleó con ellos y hasta le arrancó el pelo a algunos. O sea, uno dice, wow, este Nehemías estaba realmente airado, furioso. A veces cuando uno llama la atención a un hermano o nos llaman la atención fuertemente sobre algo, pues uno se lastima y uno dice, ay, pero mire, no me quieren, no, me maltrataron. Pero fíjense lo que hace Nehemías tan fuertemente. Y esto tiene un efecto, porque si uno sigue leyendo este libro de Nehemías, se va a dar cuenta que ellos se arrepintieron. Y ellos despacharon esas mujeres, aunque les dolió en su corazón, las despacharon con sus hijos y se quedaron para la reedificación de Jerusalén. O sea, hicieron algo tremendo, pero fue fruto de lo que Nehemías hizo. O sea, se necesitaba esa reacción de Nehemías tan fuerte para que ellos como que cayeran en cuenta de lo que estaban haciendo. Y él hace alusión a lo que Salomón hizo. Les está recordando, mire lo que pasó con Salomón. Y como que fruto de lo que Salomón hizo era que ellos también estuviesen en ese cautiverio, porque todo lo que Salomón hizo pues trajo consecuencias gravísimas al reinado a Israel después. Entonces, sí es así, o sea, las mujeres que tomó Salomón, pues las extranjeras lo llevaron a esa idolatría. No es que no se pudiesen casar con extranjeras, digamos que en la escritura sí vemos casos en que ellos podían o se casaban con extranjeras, pero estas extranjeras renunciaban totalmente a sus naciones, a sus dioses y
Israel las adoptaba. Es como en el caso de Ruth, la moabita, ¿recuerdan? Ruth se casa con ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Acuérdenme ustedes que nosotros ya estudiamos. ¿Con Bueno, vos? con vos. Sí, señor, gracias. Entonces, Ruth se casa con vos y ella antes de eso había renunciado porque ella le dice a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, ella renunció completamente a ser moabita. En este caso sí se podían casar ellos con extranjeros si había una renuncia total, ¿no? Pero en el caso de Salomón vemos que no fue así. Esas mujeres no renunciaron, sino que Salomón más bien les concedió que ellas siguieran teniendo sus dioses y al final pues lo arrastraron a esa idolatría. Y eso lo vamos a ver más adelante porque es una perversión terrible de Salomón. Eh, entonces, eh, pasando al siguiente versículo, dice en el 3, mas Salomón amó a Jehová. Y aquí pues vemos una característica del corazón de Salomón y es que él sí amaba al Señor. Y dice, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea que en el inicio del reinado de Salomón, él estaba totalmente apegado a lo que David le había dicho. Él estaba caminando en los consejos de David, estaba buscando a Dios de todo corazón, estaba entregado a la adoración y subía y sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Habían lugares altos en Israel donde se adoraba a Dios, porque también hay lugares altos en la escritura que se pervirtieron después, donde se adoraba ídolos. Estos ídolos terribles de los pueblos vecinos comenzaron a adorarse en esos lugares altos. Pero hasta en este momento los lugares altos se adoraba, era a Jehová Dios. Eh, ¿Por qué se hacía así? Porque no había templo todavía, no había un lugar donde el Señor todavía estuviera siendo adorado como va a ser después cuando se edifique el templo. Entonces, el tabernáculo estaba en este lugar que se llamaba o se llama Gabaón. Gabaón es ese lugar donde, recuerdan, donde tuvo la guerra Josué por los Gabaonitas y donde el Señor hizo que se tuviera el sol y la luna y se alargara el día. En ese lugar, pues se levantó un sitio de adoración. Cuando estuvimos estudiando Samuel, la escritura no nos dice claramente en qué momento se dejó de adorar allí en Silo, donde estaba el tabernáculo, y se trasladó el tabernáculo allí a Gabaón. Eso no lo podemos nosotros determinar, pero el tabernáculo estaba allí en Gabaón. Por alguna razón había sido trasladado. Y dice aquí que era el lugar alto, que era el principal y que se sacrificaba allí. Y que Salomón hacía 1000 holocaustos. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? 1000 animales. El holocausto era una ofrenda donde se quemaba todo lo del animal. Era una ofrenda que buscaba, era agradar al Señor. Era una ofrenda donde tú no estabas pidiendo por tus pecados, sino que era una ofrenda de gratitud, era una ofrenda de dar gracias. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas, vamos a ver que nos va a hablar un poquito mejor cómo era que Salomón se trasladaba o se trasladó en ese momento a Gabaón para hacer estas ofrendas. Vamos al capítulo 1 del segundo libro de Crónicas. Dice, Salomón, hijo de David, fue afirmando en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Fíjense la manera en que el Señor lo engrandeció, que podía Salomón sacrificar 1000 animales. O sea, tenía que tener muchos animales Salomón, mucha riqueza. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias,
Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Fíjense eso, o sea, que aquí nos está dando un detalle más, y es que él no fue solo. Salomón se había trasladado con todos los ancianos, con los jefes, con los jueces. O sea, todos estos sacrificios no los estaba haciendo Salomón solo, sino que había convocado como a la parte gobernante, ¿no?, de Israel para hacer estos sacrificios. Dice acá el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. ¿Qué dice Yanecita? Ay, qué pena, Martica, me repites la cita del libro de Crónicas, de Primera de Crónicas. Sí, Segunda de Crónicas 1 del 1 al 3. Muchas gracias. Okay. Gracias, Angelita. En el 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Wow, fíjense esto. Después de semejante adoración, después de semejante entrega al corazón de Salomón, que demostraba el corazón de Salomón, hacer estos 1000 holocaustos, el corazón de Dios estaba agradado, el corazón de Dios estaba feliz con estos sacrificios. Y el mismo Dios se aparece a Salomón en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Aquí hay que hacer una aclaración. No le está diciendo que yo te lo daré, o sea, como que sea lo que sea que me pidas, yo te lo voy a dar. Sino que el Señor está dejando como un espacio abierto hacia que depende de lo que Salomón pida, depende si va de acuerdo a su voluntad, pues Él se lo va a otorgar, ¿cierto? Pero de todas maneras, cuando uno mira esta escritura, uno dice, wow, qué impresión. Que el Señor me diga a mí algo así, que me diga, pídeme lo que quiera que yo te dé. Porque generalmente nosotros vamos a orar, por eso le decía que hoy íbamos a hablar un poquito de la oración. Siempre que vamos a orar, pues estamos pidiendo tantas cosas, estamos buscando el favor del Señor, estamos buscando que Él nos dé a veces cosas materiales o nos saque de determinadas situaciones, y siempre estamos buscando el favor de Dios. En este caso estamos viendo la cosa como al contrario, es el Señor el que se está ofreciendo, pídeme, pídeme. Ahora, no es que esto sea diferente para nosotros, porque en el Nuevo Testamento el Señor sí nos dice que podemos pedir todo lo que queramos en su nombre, que el Padre nos lo va a dar. O sea, también con una condicional, y es que tiene que ser en el nombre del Señor. Y el Señor no va a respaldar ningún capricho nuestro. El Señor va a respaldar solamente aquellas peticiones que verdaderamente lo representen a Él. Pero tenemos esa promesa, que si nosotros pedimos cualquier cosa, dice, en el nombre del Señor, la vamos a recibir del Padre. Pero lo que pasa es que nosotros sí tenemos que aprender a pedir. Y eso es un poco lo que hemos estado estudiando en este tiempo, que nos ha estado enseñando Carlos con respecto a la oración. ¿Cómo tenemos que nosotros pedir? ¿Qué pedirle al Señor? ¿Cómo nosotros podemos agradar al Señor con una petición? Que no sean peticiones egoístas, que no sean peticiones mundanas, digamos que terrenales, sino peticiones donde Él sea agradado. Le dice entonces el 6, y dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir.
Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Mire cómo Salomón sorprende a Dios. ¿Podemos sorprender a Dios? Sí. Se agradó el Señor de esta petición. ¿Podemos agradarlo con nuestras peticiones? Sí. Cuando pedimos cosas que son para beneficio de otros y para glorificar a Dios mismo. Salomón no estaba pidiendo cosas egoístas ni personales. Salomón estaba queriendo que Dios le capacitase, porque él era joven, para poder gobernar, para poder reinar, para poder estar sobre un pueblo numeroso. Él era joven, no tenía experiencia, le faltaba conocimiento a Salomón, se sentía débil y hizo esta petición que Dios dijo, me agrada Salomón lo que me has pedido, me agrada mucho lo que me has pedido. Y si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, Él nos oye. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él está dispuesto a cumplir nuestras peticiones. Aquí estamos viendo un principio y ese principio nos muestra que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, tenemos la respuesta asegurada. Así que, ¿para qué hacer oraciones, mis hermanos, que sabemos que el Señor no nos va a contestar? Pues mejor ir a la fija y hacer oraciones que sabemos que Él sí nos va a contestar. Entonces necesitamos aprender de Salomón esto, que hizo una oración que agradó al Señor, una oración que no buscaba para Él cosas personales, que es lo que estamos aprendiendo en este tiempo de la oración. Porque las cosas personales pues vienen por añadidura. No que no podamos recordarle al Señor en determinado momento alguna situación, porque ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, lo único que estamos es como recordándole al Señor, Señor, mira, acuérdate de esto. Porque Él sabe, Él conoce nuestra verdadera necesidad. Pero Él se agrada cuando nosotros, a pesar de las necesidades que tengamos, quitamos la mirada de esas necesidades y las ponemos en las necesidades de Él. Porque realmente esa era una necesidad de Él. Fíjense algo también y recordemos que cuando comenzamos leyendo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando Ana vino al templo y derramó su corazón delante del Señor, Ana quería un hijo, pero Ana antes de pedir por su propio hijo, que era su necesidad, porque Ana anhelaba un hijo, porque era estéril, Ana se fijó en la necesidad que había en ese momento en el pueblo de Dios, que era un profeta. No había profeta. Dice que escaseaba la palabra de Dios porque no habían profetas. Y Ana vino al templo y dijo, y oró al Señor diciendo que le diera un hijo y que si le daba ese hijo, ella se lo iba a entregar. Y Ana suplió una necesidad que tenía el pueblo y una necesidad que tenía Dios, que era un profeta. Y como Ana suplió esa necesidad, el Señor luego suplió la necesidad de Ana y le dio más hijos. Y Ana pudo ser madre y celebrar el Día de las Madres como hoy. Fíjense, es tan hermoso. Entonces, cuando nosotros ponemos las necesidades del Señor por delante, Él va a suplir nuestras propias necesidades. Y ese es un principio que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y practicar. Pongamos siempre por primero las necesidades de Dios. El Padre nuestro está diseñado, así nos enseñó el Señor Jesucristo a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad primero, ¿cierto? Que el reino se establezca primero, la necesidad de Dios. Y después sí podemos pedir el pan diario, el perdón, pero primero la necesidad de Dios. ¿Qué dice mi hermano Germancito? Buenos días a los hermanos. Bueno, hay un versículo por allá en Filipenses 4:6 que parece pues que fuera un poquito contrario, pero no. Antes nos habla el Señor realmente de qué manera es que nosotros podemos en oración hacer las cosas. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el Señor sabe que hay cosas que humanamente nos preocupan, que humanamente nos quieren robar la paz, pero mientras nosotros confiemos en el Señor, mientras nosotros en oración, en ruego, dice la palabra, en acción de gracias, perdón por la bulla acá, mientras nosotros estemos en esa sintonía en el Espíritu con el Señor, entendiendo que Él es la fuente nuestra de todas las cosas, que era lo que veíamos ayer, pues no es pecado tampoco decirle, Señor, usted sabe que esta situación me preocupa, usted sabe que esta situación me atormenta, usted sabe que esto y esto me roba la paz de mi alma, pero yo le pido que usted me guarde, Señor, que usted me tenga, aumente mi fe, aumente mi confianza, mi comunión con usted, y aquí dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Entonces es como un ejemplo, ¿no? Para mostrar que no es que se contradiga con lo que dice la Escritura en otro lado, sino que hay maneras de acercarse al Señor y confiado realmente de que estamos en las manos de Él. Amén, gracias, hermancito. El Señor se agradó de esta oración y le dice en el 11, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti, primero, muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Fíjense que también este pasaje nos va a mostrar que no debemos pedir. No debemos pedir larga vida, ni muchos días, porque el Señor conoce el número de nuestros días. No debemos pedir riquezas. No debemos pedir riquezas, fíjense acá. ¿Qué dice la hermana Rebequita? ¿Cierto, Rebequita? ¿O Edgar? Que levantó la mano Edgar Pérez, pero creo que esta es Rebequita, ¿cierto? Sí, Martita, buenos días con todos. Sí, se me acabó la batería, no me di cuenta que había estado sin batería mi celular y tuve que tomar el de mi esposo. Así es, buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Sí, me parece interesante lo que estamos hablando, ¿no? Y justamente el viernes que tenemos nuestro tiempo de oración del grupo, estuvimos hablando sobre este tema. Y con respecto a lo que decía Germancito, o sea, en ese pasaje sí es verdad que dice, por nada estéis afanosos. Yo pienso más bien que aquí el Señor nos habla de lo que dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué habemos de comer? ¿Qué habemos de vestir? ¿Por qué te afanas por las cosas que necesitas en el mundo? ¿Por qué se afanan de esto? Si miren, las aves del cielo, los lirios del campo no han sido vestidos, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, ¿no? Con tanto esplendor que tenía él, y mira cómo el Padre los viste, ¿no? Y las aves, o sea, ellas no están trabajando para tener su sustento y el Padre los alimenta. ¿Cuánto más no hará el Señor con ustedes? Decía el Señor, ¿no? O sea, y primeramente ocúpense del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Entonces, más bien lo que yo veo aquí es que el Señor dice que no estemos afanosos por las cosas de este mundo, por lo que necesitamos, por nuestras necesidades aquí, porque Dios dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Entonces, más bien ocúpense, como tú decías, Martita, de mis necesidades, que yo me ocupo de las de ustedes.
Entonces, más bien ahí, porque el Señor ahí en esto, aquí en Filipenses no dice yo les voy a dar lo que necesitan, sino que dice la paz de Dios. Lo que nos va a dar Dios es paz. O sea, sí, Señor, estamos con este afán y entregamos este afán en ti, ponemos nuestra confianza en ti. Y el Señor lo que va a decir es, déjame en mis manos tus necesidades y yo lo que voy a poner es paz. Y eso justamente hablábamos también ayer en la reunión, ¿no? Que qué importante es que en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, tener la paz de Dios. Eso es, yo les ponía como ejemplo, cuando el Señor estaba en la barca, ¿no? Y vino la tempestad y la furia del mar, y mientras los apóstoles sentían que ya se morían y que eso les iba a costar la vida, el Señor dormía. Entonces digo, qué hermoso llegar a ese punto, ¿no? En que venga la circunstancia que venga, pase lo que pase, sea la necesidad que sea, tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, eso es el punto, ¿no? O sea, que en medio de las circunstancias, las tempestades y todo lo que venga, tener la paz de Dios. Entonces ahí digo yo esto de Filipenses, ¿no? De acercarnos al Señor, sí, reconociendo nuestra necesidad de Él y más que de cualquier necesidad que tengamos, para que la paz de Dios llene nuestros corazones y nuestra mente, como dice ahí, y podamos pasar las circunstancias que de hecho es alguna situación que el Señor quiere tratar con nosotros y vendrá Él suplirá nuestras necesidades, como dice, conforme a sus riquezas en gloria. Eso quería comentar porque sí me llevó a pensar esto que decía Germancito, justamente haciendo referencia a este versículo de Filipenses. Eso es mi... Gracias, Rebequita. Gracias por ampliar. Gracias. Correcto, así es. La paz de Dios es la que va a ir a nuestro corazón mientras el Señor nos resuelve el asunto porque Él va a dar resolución a todo. Angelita, ¿qué dice? No solo algo en lo cual estuve meditando, que al pedir Salomón sabiduría e inteligencia a Dios, él se agrada. Entonces, no solamente le da esa sabiduría, sino que le da las añadiduras. Y así es como nosotros debemos andar, es buscando cuál es el deseo del corazón de Dios, porque todo lo demás nos será añadido. Eso era lo que quería anotar. Gracias. Sí, gracias, Angelita. Justo eso es lo que le está diciendo el Señor aquí. Después en el versículo 12 dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, le dio todo lo que Salomón, bueno, yo les estaba diciendo que Salomón también nos dice acá, el Señor nos dice acá qué es lo que no debemos pedir. Dice, no pediste para ti que te añada muchos días, o sea, no debemos pedir que el Señor nos añada muchos días porque eso depende, los días de nuestra vida a veces dependen de nuestro caminar y de nuestro orar y eso lo vamos a ver. Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea, Salomón no pidió ni largos días, que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, no pidió riquezas y no pidió a los enemigos, porque el Señor es el que se encarga de los enemigos. Y el Señor se agradó y le añadió todo esto. Todo esto se lo añadió. Pero él le puso la condicional de que si él cumplía y andaba en sus estatutos, pues le iba a añadir muchos días. Pero ahí sí vemos en la vida de Salomón, digamos que
que como Salomón no cumplió con esto, y es lo que vamos a ver después, Salomón sí muere joven. Dice la escritura que David murió pues viejito, lleno de días. Pero Salomón murió, digamos que joven, porque murió de 60 años. O sea que murió mucho más joven que David. Y esto pues por causa de su pecado. Se le acabó la vida rápido porque Salomón se consumió su vida rápido, ¿no? Al desobedecer a Dios. Y vemos entonces que Salomón pide cómo hacer juicio. Entonces, cuando hablamos de hacer juicio, estamos hablando de la sabiduría. Vamos a ver qué significa o qué es la sabiduría según la escritura. Y vamos a ver también un concepto de sabiduría. Dice la escritura, o más bien les voy a dar un concepto, una definición de sabiduría. Dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. En una primera fase significa eso, o sea, es como conocimientos profundos, adquiridos mediante el estudio o la experiencia. Puede aplicarse a una persona que estudia una carrera, una profesión, un oficio, y que fruto de su estudio y de la experiencia, pues adquiere cierto conocimiento. En una segunda instancia, la sabiduría es una facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. O sea, también se le aplica a la parte ya de nuestra conducta, de nuestro actuar. Es una sensatez, es prudencia para tomar decisiones en nuestro diario vivir de acuerdo a la justicia. Puede ser de Dios, en este caso puede ser también humana, y esa sensatez y esa prudencia pues va a traer bienestar para nosotros. Digamos que ese es un concepto que el mundo maneja de lo que también es la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría divina en relación a las personas, se refiere a las habilidades otorgadas por Dios. Unas habilidades que Dios otorga para los aspectos de la vida. Cuando el templo del Señor cuando el tabernáculo iba a ser construido, por allá podemos leer que el Señor le dio a ciertos hombres sabiduría para hacer esas obras primorosas, para los talladores, para los que hacían las piezas de oro, para los que hicieron los tejidos de las telas, o sea, eso Dios dio una sabiduría especial, y también para los que edificaron el templo, les dio como esa sabiduría y esa habilidad especial para hacer todas estas cosas. Eso también viene de Dios. Y si buscamos en términos más exactos de lo que es la sabiduría, pues Dios es la sabiduría. Él posee todo el conocimiento y la verdad. O sea que cuando hablamos de qué es sabiduría, pues tendríamos que irnos y referirnos a Dios. Él es la sabiduría. La escritura nos va a hablar de que Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, vámonos por allá a Colosenses. Vámonos al libro de Colosenses porque Pablo nos va a hablar de esto. Pablo nos va a decir qué es la sabiduría, ¿no? Ahora en nuestro contexto. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, para que sean colocados sus corazones unidos en amor. Consolados, Martica. Perdón. Martica, consolados. Gracias. Para que sean consolados, sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que aquí Pablo nos está diciendo que hay una sabiduría, pero esa sabiduría, ¿dónde está puesta ahora? Esa sabiduría está representada en alguien, y esa está personalizada y está encarnada en alguien, y esa persona es
Jesucristo. Entonces Pablo va a decir que nosotros vamos a adquirir esa sabiduría porque va a ser puesta en nuestros corazones y la vamos a alcanzar como cuerpo cuando alcanzamos todas esas riquezas en pleno entendimiento de quién es Jesucristo, de su obra, de lo que el Señor hizo, de lo que está haciendo y lo que va a hacer en nosotros, quién somos nosotros en Él. Esa es la verdadera sabiduría y ese es el verdadero entendimiento. Si vamos a Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 1, Pablo también va a hablar aquí de la sabiduría y nos va a hablar también de que esa sabiduría pues es una persona. En Primera de Corintios capítulo 1, desde el 18, el versículo 18 al 24 lo vamos a leer. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este pasaje es maravilloso. Amén. Amén. Porque Pablo está aquí diciendo los judíos buscan la ley, ¿cierto? Ellos buscan la perfección a través de la ley y pues van a tropezar con Cristo. Cristo es tropiezo para ellos porque ¿cómo así que no tenemos nada que hacer? Ya todo lo tenemos en Cristo, solamente tenemos que por la fe creer en Cristo. ¿Eso qué es? No, tenemos que cumplir la ley porque la ley nos perfecciona, porque la ley es la sabiduría de Dios. Sí, en algún tiempo la ley era la sabiduría de Dios, hasta que vino lo perfecto, la gracia. Y los griegos buscan sabiduría. Por eso es que van a la universidad, vamos a la universidad a capacitarnos, a llenarnos de conocimiento. El hombre en su pensamiento desarrolla su mente, sus filosofías y digamos que la ciencia entonces añade ese conocimiento y por ese lado es que el hombre busca la sabiduría, por el conocimiento. Pero dice aquí Pablo que le agradó a Dios, entonces por medio de la locura del Evangelio, acabar con esa sabiduría mundana y con esa sabiduría de los judíos, ¿no? Y dice la Escritura, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. O sea que el Señor encerró en el Señor Jesucristo y personificó la sabiduría. Entonces, cuando nosotros hoy día digamos que el Señor nos diga lo mismo que a Salomón y nos diga, pide lo que quieras que yo te dé. Y nosotros podríamos decir, bueno, entonces vamos a pedir como Salomón sabiduría. Pues lo que le estaríamos realmente pidiendo al Señor sería más de Cristo. Dame más de Cristo, porque Él es la sabiduría. De hecho, si nosotros vamos a Efesios 1, una de las famosas oraciones que hizo el apóstol Pablo, o el Espíritu más bien, a través del apóstol Pablo, vamos a ver una oración que él hace aquí por los de Efesio, por esta iglesia, y dice en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 de Efesios. 15, Martica. El 15 dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! Si algo debemos pedir nosotros, y aquí nos está también enseñando el apóstol Pablo cómo debemos orar, porque Pablo no está pidiendo para los efesios ni riqueza, ni larga vida, ni esposa, ni esposo, ni nada terrenal. Él está pidiendo el conocimiento y la sabiduría de Cristo, la revelación de todas las riquezas de su gloria. ¿Cómo les parece? Entonces, si nosotros hoy día pedimos sabiduría, Dios nos va a dar entonces revelación acerca de Jesucristo, porque la sabiduría para nosotros hoy es una persona. La sabiduría ya nos fue dada, la sabiduría está en nosotros. Lo que tenemos que adquirir es la revelación de quién es esta sabiduría que está en nosotros, cuáles son las riquezas de gloria que nosotros tenemos en Él, cuáles son esas grandezas del poder, de la fuerza y del poder, de la gloria que hay en nosotros. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra condición en Él, nuestra posición en Él? ¿Qué hemos adquirido? ¿Qué riquezas tenemos en Él? Ya es un hecho. Para nosotros hoy día esto es un hecho, un hecho. Santiago también nos va a hablar de la sabiduría. Y Santiago también va a hacer esa diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago viene haciendo acá una exhortación y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Nos está hablando Santiago de qué? Del fruto de la sabiduría. O sea, si la sabiduría está en nosotros y es una persona, si la sabiduría viene a través del Espíritu, pues esa sabiduría va a dar un fruto, y ese fruto es en humildad y en mansedumbre, en obras, en sabia mansedumbre, dice el apóstol Santiago. Pero nosotros no podemos decir somos personas sabias cuando dice él que hay celos amargos, hay contención, hay jactancia. Yo puedo decir, no, yo tengo a Cristo, o sea que yo ya tengo la sabiduría. Pero si no se está manifestando las obras de justicia en mí, en sabia mansedumbre, y se está viendo lo contrario, se está viendo jactancia, estamos mintiendo los unos contra otros, estamos teniendo contención y celos, pues eso no es la sabiduría. Él va a decir que esa sabiduría terrenal es animal y es diabólica, o sea, pertenece entonces a la naturaleza diabólica. ¿Hay unas obras de la sabiduría? Sí. ¿Las vamos a poder ver y diferenciar? Sí. Lo que viene del Espíritu da fruto, y esas obras de sabiduría entonces se van a ver en nosotros, y es la obra y la vida del Señor. Cuando vamos a Proverbios también, nosotros el libro de Proverbios, pues ustedes saben que es el libro que escribe Salomón. Están allí recopilados todos estos proverbios sabios. Y pues si nosotros vamos y queremos saber qué es la sabiduría y cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio, pues tenemos que ir a leer Proverbios. Es un libro que nos va a
dar una idea clara y nos va a instruir acerca de esto. Proverbios capítulo 2 nos va a dar una instrucción, ¿cierto? Desde el versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. En el tiempo de Salomón, y cuando él escribe esto, obviamente estamos hablando de los mandamientos y la ley. Y este es el consejo que le da David a Salomón. Pero si nosotros trasladásemos esto a nuestros días, nosotros tendríamos que estar buscando, escudriñando, dando nuestro corazón a la prudencia y clamando a la inteligencia. Y como ya entendimos que es una persona, pues tendríamos que estar clamando al Señor Jesús para que Él sea en nosotros. Tendríamos que estar pidiéndole: Señor, sé tú en cada situación. Tendríamos que estar entrando y permaneciendo en Él para que la sabiduría fuese entonces nuestra vida. Dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Si seguimos leyendo, pues nos va a hablar de todo lo que la sabiduría va a hacer por nosotros. Entonces, si hay un fruto de la sabiduría, pero esa sabiduría entonces tiene que llegar a nosotros es en forma de una persona, en forma de lo que ya nosotros hemos adquirido y ahora tenemos, como la persona de Jesucristo, porque Él es la personificación de la sabiduría. Más adelante, cuando uno lee en Proverbios, va a hablar de que la sabiduría estaba desde el principio creando todas las cosas con Dios. Dice que ya estaba allí creando todo con Dios. Y cuando uno va a Colosenses, pues Pablo va a decir lo mismo, que todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo, para el Hijo, por medio del Hijo y para el Hijo, ¿no? Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y esa era la sabiduría que estaba con el Padre desde el principio. Para nosotros hoy día, entonces, la sabiduría es una persona. Y si yo estoy en Él, entonces soy sabio. ¿Cómo podemos entonces distinguir entre un sabio y un necio? O aún nosotros mismos. Si permanecemos en Cristo, estamos siendo sabios. Si salimos de Cristo y nos vamos a la carne, entonces entramos inmediatamente en la necedad. Porque la necedad es andar en la sabiduría de este mundo, en la carnalidad que es diabólica, como dice Santiago. Entonces hoy día nosotros también tenemos esa posibilidad de andar en la sabiduría o en la necedad, pero hemos de escoger entonces andar en la sabiduría, permaneciendo en una persona, y esa persona es Jesucristo. Para Salomón entonces la sabiduría era un don que le fue dado para poder administrar y para poder ejecutar justicia en medio de una nación, y Dios vino a él como un don y le dio la sabiduría como un don. Ahora el Señor nos ha dado a nosotros la sabiduría, sí, como un don, porque es un regalo. Nos ha dado el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos ha dado la vida de Cristo, que es la sabiduría. No podamos separar esto. No pidamos sabiduría como si fuera algo que viene separado de Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Él es la sabiduría está en Él. Y si nosotros estamos en Él, entonces somos sabios. Y si nosotros estamos caminando en Él, entonces estamos caminando en obras de justicia y la sabiduría se está manifestando en nosotros.
Y entonces se va a cumplir lo demás. El Señor le prometió entonces a Salomón, como no me pediste esto, no me pediste lo otro, entonces también te voy a añadir aquellas cosas que no me pediste, riqueza, largura de días, te voy a dar también paz con tus enemigos. Nosotros a veces queremos esas cosas, como hablaban los hermanos ahora, y de pronto las pedimos, ¿no? Queremos pedirle al Señor la provisión, las riquezas, la paz en medio de todo. Y de pronto, bueno, Señor, sí, largura de años que yo pueda vivir en ti, salud, o sea, todo esto se lo pedimos. Pero si le pedimos al Señor, si le pedimos estar y poder caminarlo como en Él, o sea, es permanecer en Él todos los días, llegar a la profundidad de su conocimiento, de todas sus riquezas en gloria, de la superinminente grandeza de su poder, como usa esas palabras superlativas el apóstol Pablo para referirse a todas las grandezas que tenemos escondidas en Cristo, pues yo le estoy pidiendo todo. Y el Señor me va a añadir el resto. El Señor dice, buscad primera el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y lo demás será añadido. Busquemos primero entonces el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es ese reino de Dios? Una persona, Jesucristo. Caminemos en Él, que nosotros podamos pedirle todos los días al Señor, Señor, permíteme conocerte más. El poder y tu grandeza, la gloria que ha venido a mi vida a través de ti, todas las riquezas que tengo en ti. Yo quiero aprender a conocer todo lo que tú me has dado y caminar en toda esa vida abundante que tengo en ti. Eso es lo primero. Lo demás viene por añadidura. De pronto el Señor nos lleva a orar por hacerle alguna petición de índole natural, porque Él no es ajeno a nuestras necesidades, pero simplemente podríamos hacer como el Señor hizo esa petición delante de los hombres. ¿Recuerdan cuando Él oró y pidió algo? Y luego dice, yo te pedí esto porque era por causa de ellos, porque yo sé que tú siempre me concedes todas las cosas. O sea, como que yo no tengo necesidad de pedir esto en voz alta, Señor, porque yo sé, Padre, que tú estás pendiente de mis necesidades y antes de que yo abra mi boca, tú ya me has dado y me has provisto. Antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe y Él ya tiene esa provisión lista y preparada. Pero antes de eso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Y eso es lo que Salomón nos instruye y nos enseña en este capítulo, en este evento. Adoración, sacrificio, holocausto. Ofrezcámonos nosotros mismos como sacrificios a Dios. Salomón nos ofreció externamente, mas ahora el apóstol Pablo nos invita a que nosotros seamos ese sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿cierto? Ese es nuestro culto racional. Salomón agradó al Padre, lo agradó con 1000 holocaustos, pero el Padre se agrada de cada uno de nuestros holocaustos, nuestro propio sacrificio. Cuando nos estamos sacrificando, como dice allá en Romanos 12, ¿no? Y transformando nuestro entendimiento por medio de esa renovación y no conformarnos a este siglo, pidiendo cosas terrenas para que podamos comprobar cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. O sea, cuando yo sacrifico todas esas peticiones naturales que son conforme a este siglo y me ofrezco yo como holocausto y le digo, Señor, aquí estoy, haz tu perfecta voluntad en mí. No voy a pedir nada para mí, sino sé tú en mí cada día, que tu gloria se vea, porque la vida que me has dado es suficiente. Entonces voy a comprobar la voluntad de Dios sobre mi vida y voy a empezar a vivir conforme lo que Él tiene preparado para mí. Entonces, en lugar de los holocaustos externos, yo ahora soy ese sacrificio y me debo presentar todos los días en ese culto racional delante de Dios.
Es maravilloso lo que Salomón nos puede estar enseñando esta mañana. Nos está ayudando a entender, nos está dando claves para la oración, nos está dando visión sobre cómo debemos hacerle esas peticiones que agraden a Dios. O sea que aquí la escritura nos está confirmando todo lo que hemos estado hablando en este tiempo. Él nos ha estado hablando de esto. El Señor quiere llevarnos a una estatura mayor. El Señor nos quiere dar todo, es que todo. Fíjese, el reinado de Salomón es maravilloso porque entendemos que Salomón como tipo de Cristo va a reinar en sabiduría y lo va a tener todo. Salomón tiene riquezas a más no poder. La fama de Salomón se extiende por todas las naciones por una sabiduría sin igual, como Dios le dice, que no iba a haber antes ni después de él. Iba a haber hombre sabio como él sobre la tierra, ni rico como él sobre la tierra. Y nosotros vemos cómo Salomón escribe estos libros. Tenemos registros de su sabiduría por el libro de Proverbios y también tenemos registros de la vida de Salomón por el libro de Cantar de los Cantares y por el libro de Eclesiastés. Y esos libros nos van a mostrar aspectos de la vida de Salomón. Uno de los aspectos en Cantar de los Cantares pues era ese corazón de Salomón romántico y que amaba a las mujeres, porque la debilidad de Salomón fue las mujeres. Y vamos a ver cómo también el libro de Eclesiastés nos va a mostrar después la desilusión a la vejez de Salomón y cómo en su sabiduría puede Salomón registrar, digamos, la inconformidad de su corazón después de haberlo vivido todo, Y puede llegar a concluir Salomón en el libro de Eclesiastés que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Que lo diga Salomón, a él sí le debemos creer. Porque tal vez si lo decimos alguno de nosotros, pues bueno, nosotros no hemos tenido la sabiduría de Salomón, ni la riqueza de Salomón, ni la vida de Salomón a la cual él se dedicó, porque parece que Eclesiastés nos muestra que Salomón no negó ninguno de los placeres de este mundo para su vida, y después de eso él puede decir, esto es el todo del hombre, sí, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Fíjense que el libro de Eclesiastés es un libro que los mismos judíos dudaron de incluirlo en el canon que ellos tienen de su Torá, ¿no? Porque es un libro pues que no es muy, hablemos en términos religiosos, ¿no? Es un libro donde usted puede ver como la parte de la sabiduría, digamos, del mundo, pero no es un libro que exalte a Dios todo el tiempo, que esté mostrando alguna verdad, digamos, relevante espiritual, pero ellos lo incluyeron al final porque está mostrando, y por el Espíritu lo incluyeron, porque nos está mostrando la realidad final de Salomón y lo que realmente es la vanidad del mundo. O sea, que era importante que este libro estuviese allí, como el Cantar de los Cantares también. Ellos tampoco lo querían incluir, pues porque es un libro que si usted lo lee con ojos naturales, lo va a ver como un libro erótico, pero con los ojos espirituales, pues es un libro que nos va a hablar del amor de Cristo y su iglesia. Entonces, Salomón hizo todo esto. Es un hombre que Dios le dio tanta sabiduría, y le añadió tanta riqueza y tantas dones y le dio tanta bienestar y tanta paz por todos lados, que es impresionante, y uno después dice cómo Salomón pudo apostatar, cómo al final de los días de Salomón pudo apostatar de semejante manera, ¿no? Cómo caer de allí. Y también es una advertencia para nosotros, obviamente. Eso es lo que vamos a seguir viendo hacia adelante en la vida de Salomón. Pero hoy nos quedamos con esta instrucción, hoy nos quedamos con el consejo de Salomón de cómo debemos pedir, cómo debemos orarle al Señor y cuáles son las peticiones que debemos hacer. Bueno, vamos a dejar hasta aquí
el capítulo no termina aquí, el próximo domingo lo terminamos porque lo que viene es pues una demostración de esa sabiduría. Pero creo que hoy nos quedamos con el consejo de Dios. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Algo que les haya quedado esta mañana? Esto que dice Germancito. Y luego Lucelena. Pues es en la medida que vamos siendo ejercitados nuestros sentidos espirituales que todas las cosas van tomando forma, ¿no? Hay cosas que pueden tener el mismo aspecto externo, puede ser el mismo hecho eh, que se haga, pero se puede hacer de una manera espiritual, en la sabiduría de Dios, en el temor de Dios, o se puede estar haciendo es en mi carne. ¿Por qué lo digo? Porque pues eso es lo que los hombres finalmente por fuera evalúan. El hombre, el ser humano caído, valora ese hecho externo, ¿no? Pero no se pueden valorar las intenciones del corazón, no se pueden ver solamente en el espíritu. Eh, entonces, Santiago habla sobre sabiduría humana diabólica. Y yo recuerdo que la palabra diablo significa el que se opone, ¿no? Y pues el que se opone ¿a quién? A Dios, a la voluntad de Dios. Entonces es entender que cuando las cosas realmente, cuando estamos siendo ejercitados en el conocimiento, en la sabiduría que viene de lo alto, pues ahí es donde está la diferencia en las cosas, ¿no? Una cosa es hacer las cosas por una apariencia externa, por buscar la aprobación de los hombres, por buscar mi propia gloria. Y otra cosa realmente es cuando yo entiendo que estamos puestos al servicio de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces me parece que la sabiduría pues es un tema pues en la medida que el Espíritu nos la va revelando y vamos entendiendo lo que tú decías, que esa sabiduría ya está en nosotros, pero que es responsabilidad de nosotros, ¿no? En acuerdo con Dios, en esa búsqueda, en oración, en determinarnos realmente a encontrar cuál es el valor de esa perla de gran precio que hay en nosotros, pues que se nos van siendo entregados todos esos tesoros, todas esas riquezas de las que hablábamos ayer, que pues va siendo más que un concepto mental, la vida del Señor en nosotros va siendo una realidad en todas las cosas. Amén, amén. Gracias, hermancito. Así es. Tenemos que irnos encontrando con esa revelación y entrar en esa vida. Y cómo en la sabiduría de Dios, pues vamos a poder ejercer el juicio correcto diariamente. No depender del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino depender del árbol de la vida. Allí vamos a encontrar la verdadera sabiduría. ¿Qué dice mi hermana Luz? Sí, hermana, precisamente iba a compartir con lo que finalizó el hermano. Me recordaba la parábola de la perla de gran precio, donde dice el Señor: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, ¿cómo es ese sacrificio continuo, ese ir muriendo a nosotros cada día, o sea, poniendo nuestra carne en la cruz? Porque el Señor dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de él, pues la salvará. Es como en ese caminar y en ese proceso que vamos nosotros permitiendo que el Señor siga formándose en nosotros, y pues ese proceso en el que estamos, yo creo que pues todos ir muriendo cada vez más a nosotros mismos y permitiendo que el Señor vaya creciendo en nosotros. Porque, como decía en el libro, Salomón primero ofreció esos sacrificios a Dios y el Señor le dio algo pues mucho más grande que lo que él hubiera podido pensar, que fue toda esa sabiduría que él la pidió, pero que el Señor se la concedió y además le concedió esas añadiduras. Entonces, pues que el Señor nos ayude a continuar poniendo nuestra vida para ganar la vida de Él en nosotros, que sea Él en nosotros, porque pues ya lo tenemos, pero que siga esa revelación y nosotros sigamos poniendo todo eso que el Señor nos va mostrando cada día en la cruz para que Él siga creciendo en nosotros.
Muchas gracias, Luz. Bueno, Angelita, el Señor te bendiga. Dice que te tiene que retirar. Sí, recordemos el orden. Primero el holocausto. El holocausto somos nosotros. El holocausto era una ofrenda que se quemaba toda, no guardaban nada. Toda era quemada en el altar, o sea que nosotros tenemos que ofrecernos como holocausto. Y luego sí, vamos a entonces a recibir el favor del Señor completo. Vamos a comprobar la voluntad del Señor, vamos a recibirlo todo.